Esto. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta cuarta parte de nuestro estudio, en el cual estamos meditando un poco en este texto sobre la resurrección, Primera de Corintios capítulo 15. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos viendo o estuvimos hablando un poco acerca de los paralelos que hay entre Cristo y entre Adán. Por ejemplo, San Pablo decía, mientras que por un hombre, hablando de Adán, entró la muerte al mundo, por otro hombre, por causa de otro hombre, entró la vida. Y ahora tenemos un nombre que nos caracteriza a cada uno de nosotros, que es el nombre de Cristo. San Pablo también estuvo hablando un poco y meditamos un poquito en cuanto a eso, de que todos por causa de Adán mueren, pero todos por causa de Cristo vamos a ser resucitados. Pero esto no es lo que se habla acerca de esta doctrina errónea del universalismo, de que todos van a ser salvos en el último momento de su vida y que todo el mundo va a ir al cielo. No, la palabra de Dios y el apóstol San Pablo nos enseñan que vamos al cielo por causa de la fe en Cristo Jesús. Somos justificados, somos salvos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Ese es el artículo fundamentalísimo de la fe, la justificación por la fe. Entonces, si no hubiese sido así, la Biblia no nos enseñaría acerca de, por ejemplo, Dios enviando un diluvio para acabar con el pecado de la humanidad. O, por ejemplo, Dios no hubiese separado a una nación para ser su nación santa y escogida. O Dios no hubiese enviado a su Hijo para morir por aquellos que creen en Él. Entonces, nosotros enseñamos lo que ha enseñado, vamos a decir así, la Iglesia desde la fundación de los tiempos, que es que somos salvos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Entonces, hoy vamos a estar estudiando un tema que está ligado mucho a la parte sacramental de la Iglesia luterana y de las Sagradas Escrituras, que es el bautismo. Vamos a ver cómo el apóstol San Pablo va a hablar acerca del bautismo ligado a la resurrección. Y el apóstol San Pablo comienza diciendo en esta predicación apostólica a los corintios, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues se pueden bautizar por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Podemos ver este texto y quizás podemos batallar un poquito en cuanto a algunos conceptos que trae aquí el apóstol San Pablo. Hay conceptos bastante complicados para hablar. Por ejemplo, el apóstol San Pablo trae esta práctica que no es bíblica, que no es apostólica, pero que la estaba practicando la iglesia de los Corintios, que es la práctica de bautizar a los muertos. Aquí, por ejemplo, el apóstol, uno pudiera decir por la forma en que está escrito, bueno, que el apóstol está hablando, se está dirigiendo a los corintios. ¿Por qué bautizan por los muertos? Hablando acerca de que Cristo no resucitó, o sea, y si Cristo no resucitó, nosotros no resucitaremos y vana es nuestra fe, que es parte del discurso que venía hablando el apóstol San Pablo, o de esta práctica que, por ejemplo, hoy en día, y ya lo vamos a estar viendo dentro de un rato, tienen los mormones en cuanto al bautismo de los muertos. Entonces, el apóstol San Pedro
va a hablar un poco acerca de el entendimiento de las epístolas de San Pablo. Y por ejemplo, en segunda de Pedro, San Pedro va a decir, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces el apóstol San Pedro está hablando aquí acerca de que las cosas están escritas para nuestra salvación, que el apóstol San Pablo escribe para nuestra salvación. El apóstol San Pablo incluso dice que el artículo de la resurrección necesitamos creerlo, de tal modo que al creer que Cristo se ha levantado entre los muertos y nosotros también seremos levantados, tenemos salvación por el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Hay algunas cosas que a veces son difíciles de entender del apóstol San Pablo, pero no se preocupen. Tenemos al Espíritu Santo, que es, vamos a decir así, nuestro gran maestro, que nos abre el entendimiento a las cosas difíciles. Tenemos la misma palabra de Dios, que hay algunos textos que iluminan a los textos que son a veces un poco oscuros, y eso lo vamos a estar viendo el día de hoy, cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Es uno de, vamos a decir así, de las formas de interpretación de las Sagradas Escrituras. Y también vamos a ver cómo, por ejemplo, Lutero, en su sabiduría, interpreta algunos de estos textos y nos dan también bastante luz a la hora de nuestro estudio para el día de hoy. Entonces, empezando un poco, el apóstol San Pablo en el versículo 26 está hablando acerca de qué ganan con bautizar, con que se bauticen por los muertos. Si en ninguna manera los muertos van a resucitar. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, recordemos que el apóstol San Pablo viene hablando y viene mostrándole a los corintios que dentro de ellos hay una falsa enseñanza en la cual los cuerpos no van a resucitar. El alma ya está con nuestro Señor, el alma va a resucitar, el alma es inmortal, pero el cuerpo pecador, este cuerpo que se pudre y se descompone, no va a resucitar. Eso era lo que pensaba la filosofía griega. Y el apóstol San Pablo está diciendo, bueno, pero si ustedes creen esto, ¿para qué entonces también bautizan a los muertos? ¿Qué fin ganan con eso si los muertos no van a resucitar como tal? Y vemos que el apóstol San Pablo, toda esta sección va a estar predicando con bastante ironía a los corintios. Entonces hay que también poner en el contexto y saber cómo el apóstol Pablo también predica. Entonces esto también es parte del estilo de predicación de valga la redundancia, del predicador. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estilo distinto a quizás al de otros pastores. Y otros pastores tienen un estilo propio de ellos. El apóstol San Pablo también tiene su propio estilo y necesitamos entender para no caer en falsas enseñanzas. Entonces, aquí les quiero hacer una pregunta y esta pregunta no es retórica. Esta pregunta quiero escuchar algunas respuestas. Como luteranos y como cristianos, pero especialmente como luteranos, ¿qué enseñamos nosotros con respecto al bautismo? ¿Qué es el bautismo? A ver. Los veo un poco tímidos el día de hoy. ¿Qué es el bautismo? Nadie. Bueno, yo De diría arrepentimiento que de pecado. Arrepentimiento. Muy bien, Patricia. es morir con Cristo y ser incluido en su cuerpo. Yo creo que eso es el bautismo. Sí, sí, morir con Cristo, ser incluido en su cuerpo.
Cuando estamos aprendiendo la catequesis, en las palabras del catecismo, ¿alguien puede recordar qué es el bautismo? Están bien los conceptos que están trayendo. Es un morir de nuevo, es un nacer de nuevo, es arrepentimiento. Pero el bautismo, ¿qué es? Lutero, ¿qué dice en el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Ok, lo pongo en pantalla, lo tengo en pantalla. Lutero, vamos a tener que repasar nuevamente el catecismo para los que están aquí en España. Vamos a tener que volver a afinar estas tuerquitas, ponerle aceite a nuestro catecismo. Lutero dice que el bautismo no es simplemente agua, sino que es agua comprendido con el mandato de Dios y ligada a la palabra. El bautismo es un sacramento en el cual Dios viene a darnos sus dones, en el cual por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, morimos a el viejo hombre y nacemos ahora nuevamente en Cristo Jesús. Entonces, aquí nuevamente, una pregunta que les traigo. ¿Cuáles son los 3 beneficios que nos confiere el bautismo? Les digo el primero, perdón de pecados. Y donde hay perdón de pecados, ¿qué más hay? Esperanza de vida eterna. Ajá, esperanza de vida eterna. Y hay otra cosa. Pues la inclusión en la iglesia del Señor, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se resume en la salvación. Al estar incluidos en la iglesia de Cristo y ser sellados como cristianos, Dios nos da salvación. Entonces, normalmente yo a mis catecúmenos, y voy a ser enfático, y quizás cuando vaya para Sevilla voy a traer esa pregunta en mi sermón y espero que la puedan contestar. A mí siempre me encanta decir la frase de Lutero, porque es mi frase favorita del catecismo: donde hay perdón de pecados, hay vida eterna y salvación. Estos son los 3 beneficios del bautismo: perdón de pecados, vida eterna y salvación. Perdón de los pecados, vida eterna y salvación. Y yo le hago repetir esto a mis catecúmenos una y otra vez para que se lo aprendan, para que lo tengan aquí en su mente, pero también lo tengan aquí en su corazón. Que donde hay perdón de los pecados, donde Dios ya ha dicho, tus pecados han sido perdonados, tienes vida y tienes salvación. Y entonces, todos estos beneficios nosotros los tenemos o los obtenemos en el bautismo. Y nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, nosotros como seres vivos que estamos aquí en esta tierra, nosotros aprovechamos de esto. Un muerto ya no puede aprovechar los dones del bautismo. Y vamos a ver que, por ejemplo, la promesa que Dios nos da en Mateo 28 de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, Él la cumple en el bautismo, donde Cristo nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta la muerte. Lutero va a decir, el bautismo tiene vigencia durante toda la vida, aún hasta la muerte. Sí, como fue dicho anteriormente, aún hasta el juicio final. Entonces, en la muerte se consuma nuestro bautismo. Desde el momento que somos bautizados hasta nuestra muerte, ahí es la consumación de nuestro bautismo. Pero el día del juicio final, Dios ratifica en Cristo Jesús la sentencia que se ha sido dada a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la sentencia que Dios ha dado? De que cada uno de nosotros que llevamos el nombre de Cristo, de que Cristo nos conoce porque somos sus ovejas, somos perdonados. Entonces, el apóstol San Pablo está criticando aquí la práctica del bautismo de los muertos que tiene la iglesia de Corinto, porque no es una práctica que tiene la iglesia. El apóstol San Pablo sabía que esto era lo que ellos hacían y en vez de aprobarla, en vez de darle un dedito arriba, en realidad le está diciendo no. ¿Qué provecho ustedes pueden sacar al bautizar a los muertos? Ningún provecho,
Porque el bautismo es para vivos, porque Dios es un Dios de vivos. El sacramento del bautismo es para cada uno de nosotros y culmina, llega a su consumación con la muerte. Ningún muerto puede sacarle provecho a este sacramento. Y es lo que les decía. Por ejemplo, los mormones, esta secta pseudo-cristiana, ellos bautizan a los muertos. Y ellos bautizan a los muertos porque ellos hablan acerca de la gran misericordia de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo me convierto en mormón, y yo le digo a mis hermanos mormones, esto es una cuestión hipotética, espero que no sea una profecía, no, pero esto es algo hipotético, le digo a mis hermanos mormones, mira, quiero que mi abuelo y mi tatarabuelo y mi bisabuelo que no fueron bautizados y que no conocieron al Señor, ellos puedan a través de mí poder recibir el bautismo. Entonces, los mormones, vamos a decir así, me bautizan a mí, pero están bautizando a mi descendencia, pero ellos dicen, este acto en sí no es, vamos a decir así, un bautismo como tal, sino que el muerto debe de aceptar este bautismo. Entonces, vean cómo este pensamiento es un poco jalado de los pelos, es un poco incongruente, no tiene sentido en realidad. Y aunque esta era una práctica, vamos a decir así, que tenían estos cristianos griegos, que quizás no, venía también de la práctica gnóstica, vemos que la iglesia en sí nunca tuvo mucho problema en cuanto a esto hasta el resurgimiento de esta herejía con los mormones, como por ejemplo tampoco la iglesia tuvo problemas en su momento con el bautismo de los niños, hasta que los pentecostales empezaron a cambiar el sentido del bautismo, y ahora el bautismo no es una obra de Dios, sino es un acto de decisión de los seres humanos. Ya no es Dios, sino somos nosotros los que decidimos aceptar y seguir a Cristo. Entonces, por ejemplo, la Biblia de la Reforma nos va a traer 3 formas en las cuales se veía parte de la práctica, y por ejemplo, habían gente que en la antigüedad iba a los cementerios a bautizar, pero no era para bautizar a los muertos, sino era para expresar una esperanza en la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. Esto es muy similar al rito antiguo de que empezaba, vamos a decir así, el culto de la Pascua en los cementerios. Entonces, esto también era porque en la antigüedad muchas de las iglesias se construían y al lado tenían un cementerio, o en la parte de atrás tenían un cementerio. Hoy por hoy, con esta urbanización moderna y todo lo demás, los cementerios o algunos cementerios han sido trasladados a las afueras de las ciudades, o lo que se tienen son estos crematorios, estos crematorios para los cuerpos. Habían otros que, por ejemplo, solicitaban el bautismo para también ver o veían ejemplo de aquellos que habían muerto en la fe y decían, bueno, yo quiero seguir el ejemplo de San Agustín y un ejemplo cristiano. Pero había una práctica de bautizar a los muertos en la cual, vamos a decir así, los muertos se iban a supuestamente beneficiar del bautismo, pero en realidad no pueden beneficiarse de esto porque ya están muertos, porque ya no hay nada que ellos puedan hacer. Y esto, por ejemplo, la Biblia nos habla sobre esto. La Biblia no nos habla acerca de un estado intermedio, de este estado del purgatorio, como tal, donde las almas purgan sus pecados, sino que la Biblia nos habla acerca de que el alma de las personas va a donde tiene que ir. Y eso lo podemos ver en Lucas 16 con la parábola del rico y Lázaro, y vemos que el rico no tuvo una segunda oportunidad.
Al rico, más bien, el rico le decía, por favor, haz que Lázaro resucite y hable con mis hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? A los profetas, a Moisés y a los profetas tiene que los escuchen. O sea, la palabra de Dios es la que da fe a los vivientes para que podamos aferrarnos a las promesas de Dios, a todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, Lutero va a comentar y va a decir, por eso es que Pablo declara aquí, vosotros mismos debéis ser grandes tontos para dejaros bautizar si no pensáis en este artículo. Pues si esto es nulo, o sea, la resurrección, entonces que Dios y su bautismo y la cristiandad vaya donde quiera, y quien quiera tenerlo en estima, que lo haga. Porque quien crea así, no cree que sea Dios quien puede salvar de la muerte. Y él mismo tenga, por un momento, después de la vida presente, alguna ventaja. Tampoco necesita tal persona la palabra o el predicador. Entonces, aquí tanto San Pablo como Lutero van a hablar acerca de la importancia de lo que es la correcta predicación. Y si no se cree en estos artículos que son fundamentales para cada uno de nosotros, entonces de nada vale la predicación. Es por eso que Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tiene que los escuche. O sea, y hoy por hoy nosotros tenemos a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, tenemos a los pastores que nos predican la palabra correcta de Dios. Y es por eso que el apóstol San Pablo va a decir, si ustedes creen en esto, en estas falacias, en estas mentiras, entonces, ¿por qué yo voy a poner mi vida en peligro? Y esto es, vamos a decir así, sombra de lo que el apóstol San Pablo va a traer después a los Corintios en su segunda epístola, diciéndole, hablando acerca de estos superapóstoles que ellos decían que ellos sí habían sido enviados correctamente por Dios. Y el apóstol San Pablo les va a decir, yo he trabajado más que ellos. Miren, no es para gloriarme, pero he sido azotado un sinnúmero de veces, he estado en cárcel más que ellos, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. No, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros de ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Entonces aquí el apóstol San Pablo empieza a defender su apostolado y a defender la predicación de la palabra. El apóstol San Pablo empieza a defendernos a todos los predicadores de la palabra de Dios diciendo, si ustedes no creen la verdad de que Cristo resucitó entre los muertos, entonces ¿para qué nosotros nos vamos a preocupar en predicar? Primero, ¿por qué se preocupan en bautizar? Y segundo, ¿por qué yo voy a poner entonces mi propia vida en peligro por causa de esto que de verdad no tiene ningún tipo de sentido? Entonces, esto es importante entender no solamente para nosotros los ministros de la Iglesia de Cristo, sino también para cada uno de los cristianos que estamos dispuestos a sufrir toda clase de males por el mensaje del Evangelio. Los pastores estamos dispuestos a sufrir cualquier tipo de escarnio, cualquier tipo de males, cualquier tipo de carga que ustedes puedan traernos a cada uno de nosotros en la confesión y predicar fielmente a Cristo y a este crucificado, y lo hacemos con gusto, porque nos hacemos ecos de estas palabras del apóstol San Pablo, de que para nosotros nuestra preocupación está en toda la iglesia. Es más, yo tomé votos pastorales cuando en mi ordenación de ser fiel a la palabra de Dios, incluso si esta me iba a llevar a persecución y a muerte.
Entonces, como cristianos también, cuando estamos haciendo el rito de confirmación, nosotros también confesamos y decimos, sí, con la ayuda de Dios, que estamos dispuestos a morir por causa de nuestra confesión de fe. Entonces, a veces nosotros nos tomamos a la ligera la confirmación que hacemos públicamente en la iglesia cristiana, cuando por ejemplo decimos, estamos dispuestos a morir por causa del evangelio, e incluso estamos dispuestos a morir antes que alejarnos de nuestra confesión de fe. Entonces no es que los luteranos, no, todos somos luteranos, porque todos nos hemos confirmado, porque todos nos hemos confesado nuestra fe públicamente. Y parte de ser cristiano es llevar la cruz de Cristo. Es como decía Marcelo, estas son las credenciales de sufrimiento que está mostrando el apóstol Pablo como ministro de la Iglesia de Cristo. Y no solamente los ministros sufren padecimientos, sino el cristiano en general. Entonces, pero, a ver, ok. Lutero va a decir, va a seguir diciendo, y sin embargo, el apóstol San Pablo permanece en su oficio sin vacilar, sin considerar ningún peligro y ningún sufrimiento tan grande como para impulsarle a desistir de la predicación. Pero ¿quién querría vivir en constante expectativa de todo esto si no estuviéramos seguros de este artículo y entregar nuestra propia vida? En efecto, puedo decir que por mí mismo, que si supiera que esto no está en juego más que solamente el honor y los bienes, pero no la resurrección, entonces, y que ganaría 3 veces más de bienes con todo el mundo, entonces nadie podría inducirme a pronunciar ni siquiera un solo sermón. Preferiría arrastrarme 9 metros hasta el suelo antes que exponerme a semejante peligro. Nuevamente, aquí Lutero está hablando también con sátira, aquí Lutero está hablando con ironía, teniendo el mismo discurso del apóstol San Pablo. O sea, si todo esto que nosotros predicamos es mentira, entonces, ¿para qué exponer nuestras vidas? Yo doy gracias a Dios, por ejemplo, que entre nosotros como luteranos, entre nuestra iglesia luterana española, se tiene en alta estima la predicación de la palabra, se tiene en alta estima el ministerio de la predicación, a los pastores, ustedes los tienen en alta estima, y es el llamado también a orar por los pastores de la iglesia y a ver que ellos están, vamos a decir así, en lo que se puede, predicando fielmente y estamos administrando correctamente los sacramentos y los medios de gracia que Cristo ha dejado a su iglesia. Y es por eso que el apóstol San Pablo va a decir, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Aquí el apóstol San Pablo está dando el correcto sentido al bautismo. Él está diciendo, no. Bautizar por los muertos no es correcto, pero morir diariamente y vivir nuevamente en Cristo Jesús es lo que Dios nos ha llamado a hacer, es lo que es el bautismo. Entonces, el apóstol San Pablo aquí él se siente orgulloso de la fe que profesa, pero no es una fe en Pablo, no es una fe en las obras de Pablo, no es una fe en los sufrimientos y en las torturas que ha pasado el apóstol San Pablo. Es una fe que se basa en Cristo Jesús. Fíjense que él dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Él nunca va a dejar de predicar a Jesucristo. Cuando él dice, no me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar de Cristo y de este crucificado, literalmente el apóstol San Pablo va a predicar en todo momento a Cristo y de este crucificado. El apóstol San Pablo va a mostrar que morir cada día nos trae los beneficios del bautismo. Perdón de pecados, vida eterna y salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es importante y esto es lo que los vivos, nosotros, los seres vivientes, podemos aferrarnos día a día y confiar en esto.
Entonces, por ejemplo, aquí en este diagrama vemos que la vida cristiana, la vida bautismal es una vida de muerte, sepultura y resurrección. Entonces, nuestra vida cristiana inicia en ese morir a nuestros pecados. Cuando estamos así, que yo siempre tengo vamos a decir así, la esperanza de que en algún bautismo, cuando esté bautizando, el niño pueda llorar, pero hoy por hoy los niños no lloran en los bautismos. Yo llevo 4 bautismos de niños y todos o duermen o se ríen, pero no lloran. Pero este llorar es llorar por causa de los pecados. Vemos cómo este niño tiene el pañal sucio, símbolo del pecado que habita en nosotros, y somos sepultados junto con Cristo Jesús para nacer nuevamente, para nacer ahora como unas nuevas criaturas, en arrepentimiento y empezar diario. Eso es lo que hace el bautismo, y este ciclo nosotros lo podemos revivir todos los días de nuestra vida. A cada momento, a cada segundo necesitamos crucificar nuestro viejo hombre, morir a ese viejo hombre y resucitar nuevamente en Cristo Jesús. La resurrección nos ayuda a cada uno de nosotros en medio de nuestras tentaciones a apartarnos del pecado y decir no, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, San Pablo va a seguir diciendo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, aquí el apóstol San Pablo está trayendo 2 cosas importantes. Y, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con el apóstol San Pablo en Éfeso. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, San Pablo aquí está hablando con hipérboles, al igual que, por ejemplo, el profeta Isaías va a hablar y va a tomar esta cita que no es propia del apóstol San Pablo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Isaías como Pablo, se estaban enfrentando a burlas sobre la fe, sobre la doctrina, sobre la confesión. Entonces, el apóstol San Pablo va a decirle a los corintios que él vivió muchas tribulaciones en Asia, que incluso había sido sentenciado a muerte, que ya habían perdido toda la esperanza de conservar su vida, pero que aún así ellos no se entristecieron porque ellos confiaban en que Dios los iba a resucitar de entre los muertos. Esto es lo mismo que nos dice el autor a los Hebreos acerca de Abraham, que él confió, él está dispuesto a entregar a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, porque ya había tenido a Ismael, al hijo de la promesa, a su primogénito en realidad, a la muerte, porque él sabía que Dios era fiel para levantarlo de entre los muertos. Entonces, la segunda frase que va a usar aquí el apóstol San Pablo es otra hipérbole, es una frase de esta filosofía hedonista, una filosofía que se basaba en exagerar los placeres de la vida, y él va a decir, bueno, pero es que si no vamos a resucitar, si los muertos no resucitan de entre los muertos, entonces si la vida es solamente esto, el ahora, y no hay nada más allá después, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esto me hizo recordar a un profesor que yo tenía en la universidad, y él me decía, es que ustedes como cristianos no disfrutan de la vida, ustedes como cristianos no se dan placeres en la vida. Y por ejemplo, para mí un placer es ir a ver una buena película al cine, o comer una buena comida. Este fin de semana en Galicia me sirvieron un festín, y una de las cosas, uno de los placeres para mí en la vida es comer. Y no comer cualquier cosa, sino comer buena comida. Y disfruté mucho en el viaje con la comida, pero más pudiendo ofrecer la comida espiritual que viene de la palabra, que viene de los sacramentos, pero también Dios proveyó comida física y fue bueno, pero
nosotros sabemos que la vida no es solamente esto, que la vida también sí, esta vida física, que sí hay que disfrutar de la vida que nosotros tenemos, pero no irnos a estos pensamientos del mundo, como por ejemplo dice Celia Cruz, que la vida es un carnaval y hay que aprovecharla al máximo, o como dice Ricky Martin, vive la vida loca. No, nosotros como cristianos no vivimos así. Nosotros como cristianos, que ahora nacemos y que somos una nueva criatura en Cristo, vivimos una nueva vida en nuestro Señor. Esto no significa que, por ejemplo, como muchas denominaciones, vamos a decir así, evangélicas, no, que ir al cine es pecado, o que bailar es pecado, o que tomarse un buen vino es pecado. No, esas cosas no son pecados. Pecado es, por ejemplo, emborracharse. Pecado es, por ejemplo, que una noche de baile me lleve a otro tipo de cosas y de vergüenza. Eso sí es pecado. Pero el hecho de bailar, el hecho de disfrutar de las cosas que Dios nos da, es parte de la vida que nosotros tenemos. Entonces, aquí también el apóstol San Pablo va a tomar otra cita que no es propia, sino que es propia de la filosofía griega, para poder también seguir clavando su punto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, San Pablo usa esta frase de, vamos a decir, un filósofo griego, para mostrar no que él es, no para validar a estos autores griegos, sino más bien los cita para ilustrar a estos cristianos griegos una enseñanza más elevada que estaba por enseñarles. Entonces, no es la primera vez que el apóstol San Pablo cita a filósofos griegos. Por ejemplo, en el Areópago, él va a citar y él va a decir, en él vivimos y nos movemos y en él somos. Entonces, esto también es parte de la filosofía griega. Él va a decir, linaje suyo somos, en Hechos también, citando otro filósofo griego. Y aquí, citando a Menandro, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, esto es un dicho que, bueno, después se fue popularizando, pero fíjense que aquí el apóstol San Pablo está haciendo el uso, o está haciendo un uso homilético en su predicación para, con cosas contextuales del pueblo, poder hablar algo en específico. Por ejemplo, ahorita con todo este revuelo de la ley del aborto que está, de la cual está hablando España y todo lo demás, como cristianos, sin forzar la conversación, pero por ejemplo, si en la predicación toca el tema de la vida y de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Por ejemplo, el texto de este domingo es: pidan y se os darán, no tienen porque no han pedido. Una de las cosas que la iglesia puede hacer es pedir sabiduría y pedir entendimiento para que estos hombres que están haciendo y obrando todas estas leyes puedan reconocer la pecaminosidad de esas leyes que están llevando a cabo. Entonces, uno en la predicación puede hacer uso de este tipo de recursos contextuales para que la gente también vea la aplicación diaria en la vida, en mi momento, de la palabra de Dios. Entonces, Lutero va a decir que San Pablo cita este dicho famoso del poeta griego Menandro para referirse a una moral cívica. En la educación de la juventud hay que ser diligente y esperado para que no se contemplen muchos ejemplos malos y ofensivos que les perjudiquen y que le extravíen. Incluso la razón dicta que los padres se empeñen en educar a sus hijos como es debido. Ahora bien, justo cuando un padre y una madre han dedicado mucho trabajo y dinero a sus hijos, antes de que éste se haya educado un poco y se le haya enseñado una conducta fina y educada, de modo de que sepa comportarse con sensatez y castidad frente a todas las personas. Llega algún animal pernicioso, una lengua malvada, dice algo al oído del niño o alguien y le muestra un mal ejemplo.
que envanece ese corazón joven y agranda una mala sangre que nunca más podrá librarse. Entonces, es nuevamente este dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. También necesitamos, bueno, ver qué conversaciones hay a nuestro alrededor, ver si esa conversación es necesaria para mi vida, si esa conversación edifica, si esa conversación va en contra de la palabra de Dios o con la palabra de Dios, y desechar las conversaciones malas. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo nos va a traer esta última recomendación, que es, vamos a decir así, también sigue siendo ley, que el apóstol San Pablo nos dice aquí: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, aquí el apóstol San Pablo nos está hablando acerca de la última vergüenza que podemos sufrir nosotros como creyentes, y es ser creyentes insensatos, es ser como las vírgenes insensatas de la parábola de las 10 vírgenes. Necesitamos velar, y velar debidamente y no pecar es no estar en conversaciones que no edifican, es estar en constante estudio de la palabra de Dios, es yendo los domingos a la iglesia, es manteniéndonos firmes en la palabra y en los sacramentos para que Satanás no nos arrebate esto. Me encanta esta frase de Lutero, o esta porción de Lutero, que él va a decir, y él va a hablar que muchas veces él ha dicho y él sigue insistiendo en este vicio pernicioso que se llama saciedad, o como algunas personas quieren hablar, pereza hacia el culto. En él se nos dice que me aburro con el sermón, y dicen, yo mismo conozco esto, lo he oído a menudo, si me interesa puedo leerlo en mi casa o en cualquier otro libro. ¿Por qué debo escuchar constantemente lo mismo? Siguen su camino suponiendo que poseen el tesoro más en rica medida, de modo de que no les puede faltar nada. San Pablo declara aquí lo contrario: tened cuidado y estad en guardia, no sea que os hagáis demasiado seguros y os imaginéis que conocéis demasiado bien, porque seguramente van a ser engañados. Porque aún una persona que está en guardia será difícil evitar las malas palabras que entren en secreto y, bueno, puedan arrebatarnos el evangelio a cada uno de nosotros. Inclusive, hoy por hoy está el peligro de decir, bueno, es que si me ofrecen el culto por Facebook o por Zoom, no pasa nada. Luego lo veo. Y ciertamente se hace por una pequeña necesidad, pero cuando se ofrecen cultos presenciales, y era, por ejemplo, y es la exhortación que yo también a veces le hago a los hermanos en Madrid, cuando ustedes tienen la bendición de tener un pastor que domingo a domingo esté ahí, que no se envanezca su corazón o se sacie su corazón diciendo, lo veo por Facebook, puedo dormir un poquito más y luego remato mi día domingo con la palabra de Dios. No, es necesario congregarnos, es necesario recibir los medios de gracia de Dios, es necesario estar con los hermanos en Cristo y hablar acerca de Cristo y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No debemos descuidar nuestra fe, no debemos descuidar la predicación de la palabra. Entonces, la predicación de la palabra es el gran tesoro que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos. Y eso es lo que el apóstol San Pablo nos dice a cada uno de nosotros. El apóstol San Pablo termina aquí el día de hoy con ley, y dura ley ha terminado con sus amados corintios. Pero bueno, la semana que viene vamos a ver un poquito más de evangelio, vamos a estar hablando un poquito más acerca de cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados, cómo vamos a resucitar de entre los muertos, y vamos a ver en realidad la esperanza que nosotros tenemos en morir y en ser resucitados, que no vemos a la muerte sí es enemiga de cada uno de nosotros, y como decía el apóstol San Pablo la semana pasada, el último enemigo que Dios va a poner, que Jesús va a poner a sus pies es la muerte, porque él ya la ha vencido,
pero va a poner la muerte a los pies de Dios el Padre. Nosotros ya no tememos a la muerte, sino más bien nos regocijamos en ella porque sabemos que no vamos a quedar ahí. Sabemos que Cristo ha vencido a la muerte y que nos vamos a levantar de entre los muertos. Entonces, este rico evangelio lo vamos a estar viendo la semana que viene, pero se los traigo una alerta de spoiler aquí el día de hoy para que no se queden durante toda una semana con las malas conversaciones, me van a dañar y todo eso. No, sino que tengan un poco del evangelio de Cristo Jesús. Entonces,